Vale, otra pregunta de la tribu, de Manuel, que dices, Felipe, desde tu experiencia, ¿hay mucha diferencia entre la venta B2B y B2C? Es decir, business to empresa a empresa, a empresa a cliente final. ¿Dónde ves que es más fácil consolidar un negocio? ¿Hay distintas velocidades de crecimiento en una y otra? Muchas gracias. Manuel, primero, gracias por la pregunta. Estas son las típicas preguntas que podría estar aquí un año hablando sobre ellas. Voy por partes, ¿vale? Y gracias por decirme desde mi experiencia, porque efectivamente yo te voy a compartir desde mi experiencia, nada más, ¿vale? ¿Hay mucha diferencia entre B2B y B2C? Radicalmente. O sea, no es que no tenga nada que ver, es que no tiene nada que ver. De hecho, dentro del B2B para mí hay distintos B2Cs. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando estás vendiendo a una empresa, generalmente, fíjate, la primera de las diferencias, no solo hay un único decisor. Generalmente hay varios. Otra cosa es que tú hables con esos varios. Es otra historia. No, Felipe, mi interlocutor en esta empresa, en Pepito SL, es Pepito. Ya, sí, lo que tú quieras. Pero Pepito, Pepito va a hablar con qué? Con Marianita, con Julita, con Luisito internamente. ¿Vale? Con lo cual, esa es la gran diferencia. Normalmente, cuando vendemos a cliente final, solo hay un interlocutor o un decisor, o como mucho hay dos. ¿Vale? Dependiendo qué segmentos. Yo vendo colchones. Bueno, pues normalmente no solo está mamá, sino también está papá, por ejemplo, y van a comprar colchones para sus hijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay dos, pero no hay 63. Claro, en una empresa también depende de lo grande que sea la empresa. Es que te puedes enfrentar a un interlocutor, pero varios decisores, hasta un comité de dirección, hasta muchas cosas. Entonces, ¿hay muchísima diferencia? Hay mucha diferencia. Hay muchísima diferencia. ¿Vale? ¿Dónde ves que es más fácil consolidar un negocio? Pues, como buen gallego, pues depende. Depende, no sé lo que vendes, no sé a lo que te dedicas, no sé si es nacional, internacional, depende de muchas cosas, ¿vale? Son distintos, o sea, consolidar, es que para mí la palabra clave para mí es consolidar, no es fácil. Ya sé que tú dirás, no, Felipe, busco resultados a corto plazo. Si buscas resultados a corto plazo, yo te diría, tírate a cliente final. Tírate a cliente final. ¿Por qué? Porque el cliente final, y sé que esto también puede generar polémica, pero qué narices, me has preguntado, Manuel. A cliente final, entre comillas, es más fácil, y pongo entre comillas la palabra fácil, es más fácil venderle. Bajas precio y ya está. ¿Vale? En empresa, a veces, aunque podamos pensar que es más fácil venderle por precio, no siempre es así. Porque una empresa siempre va a valorar, una empresa que tenga dos dedos de frente, también te digo, va a valorar otros factores. ¿Vale? Porque de qué me sirve a mí que me hagas una reducción de precios si yo resulta que después voy a tener problemas en otras áreas de la empresa. Date cuenta que una empresa cuando contrata un producto o un servicio, más un servicio que un producto, tiene que hacer cambios internos. ¿Vale? Entonces, insisto, una empresa con dos dedos de frente no te va a hacer un cambio así porque sí. No, es que te voy a reducir un 5%. Ya, es que a mí un 5%, hombre, depende del volumen de negocio de que estés hablando, ¿no? Pero un 5% a lo mejor no me justifica todos los cambios internos que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, ojo con esto, ¿vale? Yo te digo, más fácil consolidar negocio. Si quieres resultados a corto plazo, vete a cliente final. Bajas precio y ya está, ¿vale? Lógicamente en empresa sí que es cierto que la inversión de tiempo inicial es más larga, pero si realmente tenemos un buen producto, un buen servicio, claro, es que aquí me falta mucha información, Manuel, pero yo me parto de esa base, ¿vale? Si tenemos un buen producto, un buen servicio, tenemos recorrido, tenemos clientes, evolucionamos, es decir, es más fácil quedarte con una empresa, ¿vale? Fíjate, hay determinados servicios y determinadas empresas donde se hacen contratos a 4 o 5 años, que son las licitaciones, por ejemplo. Esto con un cliente final lo puedo hacer sí, porque le hago un membership de un año. Sí, bueno, pero a lo mejor 6 meses sí quiere ir. Entonces aquí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta principal, que es la que quería también trasladarte, ¿hay diferencia? Hay muchísima, muchísima diferencia, ¿vale? Aquí habría que aterrizar un poco más sobre este tema. Pero sobre todo yo te diría, la principal diferencia que hay, ¿sabes cuál es? A nivel de mentalidad de gestión. O sea, yo cuando pasé de vender a cliente particular a vender a gran corporación, por ejemplo, uff, a mí me costó casi 6 meses adaptarme al modelo de pensamiento, ¿eh? A cambiar todos los procesos. No tiene nada que ver hacer un seguimiento, por ejemplo, una propuesta a un cliente particular, que ahí básicamente no hay seguimiento, es, mire, esta oferta está durante 24 horas, ¿sí? O esta campaña termina esta semana, que no una gran corporación que puedes echar 9 meses negociando un proyecto, ¿vale? Entonces, para mí la grandísima diferencia está en los procesos, sí, lo que tú quieras, pero sobre todo en la mentalidad de gestión de esa cuenta. Y aquí podemos, por eso te decía al principio de todo, aquí podemos estar un año hablando sobre este tema porque, claro, depende qué tipo de cuentas. ¿Me estás hablando de qué? ¿De una pyme? ¿Me estás hablando de
la P de pyme, que es la pequeña, la M de pyme, que es la mediana, o me vas a gran cuenta, me vas a administración pública, ¿a dónde me vas con todo esto, ¿vale? Para mí la gran diferencia está a nivel de mindset, de mentalidad. Para mí es lo que en su momento, por mi experiencia, ya que aludes a mi experiencia, fue la que, wow, tuve que actualizarme de una manera súper bestia. Y me costó 6, 7 meses tranquilamente adaptarme a todo esto porque no entendía el por qué con un buen precio y demás una empresa no cerraba. Y era por entender, cuando entiendes todos los procesos de cómo funciona una empresa, bueno, ahí empiezas a entender el juego, ¿vale? Manuel, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta.